capítulo 2 del libro de Génesis. Hemos iniciado el año, hermanos, estos 2 domingos pasados. Hemos centrado la enseñanza de la palabra del Señor en el libro de Génesis y hay enseñanzas grandiosas en este libro, como lo es en toda la palabra del Señor. No olvidemos lo que dice el Señor a través del apóstol Pablo, que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, y hay enseñanzas grandiosas. Así es que hoy vamos a ver un tema relacionado también con este precioso libro, el libro de Génesis. Recordemos que la palabra Génesis significa principio, ¿sí? La palabra, como comienza el versículo 1, dice: en el principio creó Dios. Pues en el principio esa palabra se utiliza como título para este libro. Bien, entonces vamos a tener un tema aquí en este libro, pero antes que nada, hermanos, vamos a orar. Vamos a pedir al Señor su dirección, que Él hable a nuestros corazones. Y hermano Elías, por favor, diríjanos usted en la oración, pidiendo al Señor que nos guíe a través de su palabra. También le pido, Señor, que nos dé licencia de escuchar su palabra por medio del pastor. Dele la palabra precisa para que nos haga sentir que tenemos que estudiar un poquito más. También le pido, Señor, por todos los hermanos que vienen en camino, se apresure para llegar a escuchar su santísima palabra. Le pido, Padre Santo, que nos mande sus bendiciones para esta semana que viene a cada hogar de los hermanos que estamos aquí. Y le doy gracias, Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por todas sus bondades que usted nos ha dado. Amén. 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 Muy bien, gracias a Dios. Génesis 2, versículo 15. Génesis 2, 15. Dice de la siguiente manera la palabra de nuestro Dios: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo labrara y lo guardase. Otra vez el texto. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. El título del mensaje de esta mañana es la obligación del Hijo de Dios. A veces esta palabra como que no nos gusta, ¿sí? No nos gusta que nos obliguen, no nos gusta tener obligaciones, pero aquí el título es así: la obligación del Hijo de Dios. Un cantante famoso argentino, tal vez algunos de ustedes lo hayan escuchado, Facundo Cabral, dijo estas palabras: mira si será malo el trabajo. Otra vez, mira si será malo el trabajo que deben pagarte para que lo hagas. Otra vez la frase de Facundo Cabral: mira si será malo el trabajo que deben pagarte para que lo hagas. Y San Jerónimo, famoso traductor de la Biblia, él fue el que tradujo la Biblia al latín, dijo estas palabras: trabaja en algo para que el diablo te encuentre siempre ocupado. Trabaja en algo para que el diablo te encuentre siempre ocupado. Porque cuando no hay trabajo hay ocio, y el ocio se convierte en un serio problema. Y
Nos gusta trabajar, hermanos. Nos gusta el trabajo que tenemos. O el hecho de pensar de que va a llegar el día lunes y hay que ir a trabajar. Qué difícil, qué pena, qué problema. Y el hecho de estar pensando, me tengo que levantar tan temprano, tengo que ir al metro, tengo que ir al trabajo. Y ha habido personas e incluso entre la iglesia a veces hemos comentado, ¿quién inventó el trabajo? ¿Quién inventó? ¿Quién tuvo el atrevimiento de inventar el trabajo? Pero veamos aquí, hermanos, veamos aquí en la palabra del Señor que Dios fue el que le puso el trabajo al hombre. O sea, no surgió de Adán, no surgió del hombre. El texto dice claramente, fijémonos, dice el texto, tomó pues Jehová Dios al hombre, tomó el Señor Adán y lo colocó en un lugar que aquí lo menciona, ese lugar fue el jardín de Edén, y le dio la comisión o le dio pues la obligación de labrar el jardín y de guardarlo, de cuidarlo. Así es que, en primer lugar, debemos tomar en consideración que el trabajo tiene que ver con la voluntad de Dios. Es voluntad de Dios que debemos de trabajar. Debe llegar el punto, debe llegar el momento, debe llegar la hora en que cada hijo de Dios, en este caso nosotros como hijos de Dios, debemos de dedicarnos al trabajo, porque es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es santa y perfecta. Así es que Dios nos está dando el trabajo porque Él quiere hacer algo en nuestras vidas, ¿sí? Así es que, pues dice el apóstol Pablo que el que no trabaja, pues que no coma, ¿verdad? Así lo dice el apóstol Pablo. Entonces, es necesario que como hijos de Dios, como creyentes, como herederos de la gracia de Dios y siendo partícipes de tantas bendiciones del Señor, pues debemos de tener trabajo, ¿sí? Ahora, siempre debemos de pensar en el trabajo de la manera positiva, porque es la voluntad de Dios y debemos de pedirle al Señor que nos ponga el trabajo que podemos desarrollar y que además vamos a glorificarle y que vamos a disfrutar de ese trabajo, que no lo vamos a hacer en un sentido negativo. Hay trabajos que sí, a veces son pesados, son difíciles, pero cuando disfrutamos del trabajo, las cosas salen bien y las cosas pues se mejoran y hay bendición para nuestras vidas. Así es que, en primer lugar, debemos de considerar que es la voluntad de Dios. Y usted, joven, si todavía no tiene trabajo, dígale al Señor, Señor, ¿en qué voy a trabajar? Dime, ponme el lugar, ponme la ocupación correcta, ¿sí? Mateo Henry, en su famoso comentario al libro de Génesis, dice que Dios pone al hombre con una Biblia en un sentido así metafórico, con una Biblia y además con un instrumento de labranza. Es decir, una Biblia para que lleve a cabo su vida espiritual en relación con Dios y un instrumento de trabajo para que desarrolle su vida, ¿sí? Entonces, es importante que cada persona tenga su trabajo y debemos de disfrutarlo porque de ahí ocurre algo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo vemos en el siguiente versículo. Versículo 16 dice de la siguiente manera, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Ahí viene el sustento. ¿Para qué nos da el trabajo el Señor? Pues primero para que disfrutemos y tengamos los recursos necesarios. En segundo lugar, para que podamos también tener sustento. ¿Para qué trabajamos? Pues porque deseamos tener la economía a fin de poder sostener a nuestra familia, a poder llevar a cabo pues los compromisos económicos que tenemos cada semana. Tenemos que pagar la luz, tenemos que pagar la renta, tenemos que tener para comprar medicinas, etcétera. Hay muchas cosas que tenemos que realizar y bueno, Dios nos permite tener un trabajo precisamente para poder sufragar pues estas situaciones. Vayamos por favor a 2 Timoteo capítulo 2 versículo 6. 2 Timoteo capítulo 2 versículo 6 dice de la siguiente manera. Veamos este texto, hermanos. 2
de Timoteo capítulo 2, versículo 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Es decir, que debemos de desarrollar nuestras actividades de trabajo con la finalidad de que podamos sacar los frutos que necesitamos para nuestra vida cotidiana. Tenemos gastos semana tras semana, ¿sí? Para el pasaje, para comprar los alimentos, para poder incluso apoyar dentro de la obra de nuestro Dios. Y bueno, pues tenemos que hacer esto. Dice Pablo, el apóstol Pablo, perdón, dice, el labrador, para participar de los frutos, pues debe de trabajar primero. Y bueno, hay diferentes tipos de trabajo, ¿sí? Hay diferentes tipos de oficios donde podemos desarrollar nuestras cualidades y podemos tener esto bajo la bendición del Señor. 1 Timoteo 5:8, allá cerquita, 1 Timoteo 5:8 dice de la siguiente manera, y aquí vemos, hermanos, el tremendo consejo del apóstol Pablo. Dice, porque si alguno, fíjense bien, aquí viene la parte negativa, porque si alguno no provee para los suyos, si alguno no provee para su familia, y mayormente para los de su casa, ahí está hablando de la familia, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Fíjense bien la manera como se convierte en un problema cuando el jefe de familia, cuando ya entre los que ya tenemos la capacidad de trabajar, no lo hacemos, porque entonces no estamos contribuyendo para la familia y esto crea un serio problema. Crea hasta un problema espiritual, porque dice el apóstol Pablo, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, está en contraposición a lo que la palabra de Dios está diciendo, porque el creyente en Cristo Jesús, el hermano en la fe, debe tener un trabajo a desarrollar para el cuidado de su familia, ¿sí? Entonces, es importante tomar en consideraciones. Ahora, la pregunta, ¿solamente los varones deben de trabajar o también las mujeres? Pues, hermanos, si leemos el libro de Proverbios capítulo 31, encontramos a la mujer virtuosa. ¿Y qué hacía la mujer virtuosa? ¿Trabajaba o no trabajaba? Claro que sí, y lo hacía muy bien. Era buena negociante, era muy trabajadora, era muy madrugadora incluso, y trabajaba. Entonces, en la familia debe haber esa participación, porque si no ocurre que haya ese trabajo y contribuyamos para el sostenimiento de la familia. Bueno, Pablo nos está diciendo esta situación, y el apóstol Pablo está escribiendo bajo la inspiración del Espíritu de Dios. Dice que es peor que un incrédulo. ¿Por qué? Porque los vecinos, la gente no creyente, los va a estar señalando, va diciendo, pues, ¿qué hace este hombre? Este hombre lo vemos siempre en la calle o lo vemos en su casa sin hacer nada, y entonces crea un cierto señalamiento que es negativo precisamente para su vida espiritual. Entonces, es importante tomar en consideración esto. Entonces, número 1, es la voluntad de Dios que cada uno tenga su trabajo. En segundo lugar, ese trabajo sirve para sostenernos y especialmente sostener a nuestra familia. Ahora, el llevar a cabo el trabajo, hermanos, nos da satisfacción, nos da gozo, nos da alegría de saber que contribuimos para que la familia tenga lo necesario. Según de Tesalonicenses 3:12. Fíjense bien lo que dice este texto, hermanos. Según de Tesalonicenses 3:12. Según de Tesalonicenses 3:12. 3:12. Segunda de Tesalonicenses 3:12. ¿Sí se acuerdan dónde está Segunda de Tesalonicenses, verdad, hermanos? Está entre Malaquías y Mateo. ¿Okay? Muy bien. A ver, dice así el texto: a los tales mandamos, o sea, a los creyentes, y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente, ¿qué cosa? Coman su propio pan. Entonces, ahí está la satisfacción. Está la satisfacción de después de una semana de intenso trabajo, de duro trabajo, del sudor, de poder ir a las actividades lejanas donde están nuestras labores, pero regresamos a la semana o a la quincena, según como sea la situación, y regresamos con el sustento. Pues eso da satisfacción, y con gozo, dice el apóstol Pablo, sosegadamente, tranquilamente, podemos disfrutar
de todos esos recursos y comemos pues con alegría de corazón, dándole gracias a Dios porque Él ha suplido para nuestras necesidades. Ahora, hermanos, cada uno tiene sus propios talentos, tiene sus propias características personales para desarrollar su trabajo. Hay quienes son buenos herreros, por ejemplo, hay quienes son buenos albañiles, hay quienes son buenos para la enseñanza, etcétera, etcétera. Entonces, Dios pone las características, pone los talentos, pone los dones para poder desarrollarlos y poder disfrutar del trabajo que Dios pone en nuestras manos. Y eso trae bendición. Ahora veamos, por favor, el Salmo 128. Vamos hasta el Salmo 128. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Salmo 128. Sí sabe también dónde están los salmos, ¿verdad, hermanos? Nada más abriendo casi a la mitad de la Biblia, ahí en la mitad de la Biblia está el libro de los Salmos. El Salmo 128 dice así: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Miren lo que dice aquí el texto. Otra vez, vamos a leerlo juntos, hermanos. Versículos 1 y 2 del Salmo 128. Dice así: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. La palabra bienaventurado es una palabra de gozo, porque la palabra bienaventurado significa qué feliz el hombre, el hombre que le va bien y porque lleva bien adelante su trabajo, ¿sí? Entonces, veamos la manera como Dios está dándole esta bendición al hombre que pone las cosas en primer lugar como Dios manda, ¿sí? Entonces, debemos de tomar en consideración esto. Pero ahora aquí hay una cosa muy especial, hermanos. Esto de lo que estamos hablando se trata de un trabajo secular. Tenemos que ir semana tras semana, día tras día, a nuestras diferentes actividades, precisamente para poder ganar el sustento de la manera honrada, de la manera correcta, glorificando a nuestro Dios. Pero también hay un trabajo especial, hermanos. Hay un trabajo especial que Dios pone en nuestras manos. Además del trabajo espiritual, del trabajo material, también hay un trabajo espiritual. Y ahora veamos, por favor, lo que dice Juan capítulo 6, versículo 27. El Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 27. Juan capítulo 6, versículo 27. Y dice de la siguiente manera. Ahora veamos, hermanos, en la manera como el Señor nos está diciendo aquí. Juan 6, 27. Trabajad, pero fíjense bien lo que dice ahora el Señor. Trabajad no por la comida que perece. O sea, no solamente por eso. Sí, debemos de trabajar por el sustento diario. Debemos de trabajar para poder tener los recursos necesarios para todos los gastos que tenemos en casa. Pero miren, ahora el Señor está haciendo un cambio. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Es decir, que ahora como hijos de Dios, también debemos de tener nuestro propio trabajo espiritual. Debemos tener algo en que ocuparnos dentro de la obra de Dios. Porque Dios desea que ahora participemos en esto, ¿sí? Y por ejemplo, ahí es donde tenemos misioneros, tenemos pastores, tenemos hermanos diáconos, tenemos hermanos que están participando dentro de la obra del Señor, los evangelistas, etcétera, y que también es un trabajo especial, es un trabajo espiritual. Entonces, debemos dedicarnos a eso. Debemos tener nuestro trabajo secular, pero también debemos de participar en trabajo que es para la gloria de Dios, para desarrollar nuestros talentos a fin de que otros sean edificados o en un momento dado ganados para el Señor, ¿sí? Entonces, es aquí donde entra el trabajo espiritual. Por una parte, el trabajo secular es muy importante, pero también lo es el trabajo espiritual. 1 Timoteo 5, 17. Ahora vamos hasta 1 Timoteo 5, 17, por favor. 1 Timoteo capítulo 5 y versículo 17. Dice de la siguiente manera, veamos este texto, hermanos. 1 Timoteo 5, 17. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos dignos de doble honor, mayormente los que trabajen ¿en qué? En predicar y enseñar.
Ahora se está refiriendo al trabajo espiritual. Hermanos, preparar un buen estudio, hermanos, es un gran trabajo. Tal vez usted diga, no, es que el pastor sabe mucho. No es que los pastores sepamos mucho. Es que hay que estudiar, hay que trabajarle también, hermanos. Hay que también prepararnos, ¿sí? El maestro en la escuela secular también se prepara. Y tiene que cada día hacer su plan de clase, tiene que preparar su lección para poder enseñar bien a sus alumnos. Lo mismo ocurre en el sentido espiritual, los predicadores, los pastores, los misioneros, los evangelistas, tienen que estar preparando los mensajes para poder ser de bendición a otros. A veces hay que orar mucho para pedirle al Señor que nos dé el mensaje correcto. Entonces, por eso dice el apóstol Pablo, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces, vean ustedes, se trata de un trabajo, ¿sí? No es que voy a usar esta palabra media rara, no es que por ósmosis nos llega la palabra de Dios. No es que el pastor se acueste sobre la Biblia y ya se transmita todo el mensaje a su mente. No es así. Hay que estudiarlo. Hay que trabajar en ese aspecto, ¿sí? Entonces, la predicación, hermanos, es un gran trabajo. Y sobre todo, hermanos, porque se trata en un ambiente espiritual, en una guerra espiritual, como dicen muchos predicadores. Bien, vamos a ver todavía, por favor, 1 Corintios 15:10. 1 Corintios 15:10. 1 Corintios capítulo 15 y versículo 10. Dice de la siguiente manera, veamos en el caso de la experiencia del apóstol Pablo. 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vana para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El apóstol Pablo dependía del Señor, de su gracia, para poder llevar a cabo la obra misionera. ¿Era fácil llevar a cabo la obra misionera, hermanos? Claro que no. Ustedes recuerdan cuando el apóstol Pablo llega a la ciudad de Filipos y resulta que empieza a predicar y resulta que lo encarcelan, lo golpean, no solamente a él, sino también a su compañero a Silas, los golpean duramente por estar predicando la palabra. Entonces, hermanos, es un trabajo muy fuerte el poder llevar a cabo la palabra del Señor. Hay lugares en nuestro país, aún todavía en nuestro país, hay lugares donde hacer la obra misionera no es nada fácil. Y la gente no acepta y la gente persigue. La gente actúa de una manera negativa. Entonces, hermanos, es un trabajo especial, es un trabajo que pues es para la gloria de Dios, sí, pero tiene sus riesgos también. Entonces, el apóstol Pablo, hermanos, menciona que él dependía de la gracia de Dios para poder llevar a cabo la obra del Señor. Ahora veamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 3. Aquí se refiere a una iglesia, hermanos. Apocalipsis capítulo 2 y versículo 3. Apocalipsis 2, 3. Apocalipsis capítulo 2 y versículo 3. Dice de la siguiente manera, y ha sufrido. El Señor Jesús le está hablando, el Señor Jesús resucitado le está hablando a la iglesia de Éfeso. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado ¿cómo? Arduamente. Han trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Entonces la iglesia de Éfeso también trabajaba. ¿Pero en qué sentido trabajaba? ¿Cortando leña? ¿Edificando casas? No, ¿de qué manera estaba trabajando? Pues esparciendo la palabra de Dios, compartiendo el mensaje del evangelio. ¿Y cómo lo había hecho? Arduamente. ¿Y todo era tranquilo y fácil? Claro que no, tenían problemas. Fíjense bien cómo dice el versículo 3. Has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Entonces, hermanos, el compartir la palabra de Dios, el poder dedicarnos a poder hacer la obra de nuestro Dios, a veces no es tan fácil, pero vale la pena porque es para darle el lugar a Dios. Ahora, por favor, vayamos hasta 1 Corintios capítulo 15. Regresemos a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 15, por favor.
Y leamos, por favor, el versículo 58, todos juntos. 1 Corintios 15, 58. Dice así la palabra de nuestro Dios. Todos juntos, 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cuando repartimos folletos, cuando le compartimos a la gente de la palabra de Dios, cuando vamos a visitar a una familia que necesita de la ayuda espiritual, oramos por ellos, les damos el consejo de Dios, les hablamos de la palabra del Señor. Hermanos, ese es un trabajo, pero es un trabajo espiritual. Y ese trabajo espiritual no es en vano. Así es que tenemos que también hacer esto. Es bueno que tengamos trabajo. Ahora les quiero pedir esto. Quiero hacer una encuesta rápida, hermanos. Levanten su mano todos los que tienen trabajo. Trabajo secular. Levanten su mano, ¿sí? Bien. Ok. Todos los que tengan trabajo secular. Muy bien. Ahora, bájela. Ahora, todos los que tienen un trabajo, pero espiritual, es decir, que evangelizan, que oran, que están cuidando a los niños, hablando de la palabra, que van a visitar. Levanten sus manos. Ya son menos. Entonces quiere decir que pues ahora tenemos que dedicarnos también a la obra de nuestro Dios. Es bueno que mañana temprano nos vayamos a nuestros trabajos, es importante, porque también si no llegamos puntuales, ya saben lo que nos pasa, ¿verdad? Ya sea que nos regresan a casa o ya sea que nos descuenten y hay que hacerlo, ¿no? Pero también es bueno hacer la obra de nuestro Dios. Ahora, hermanos, el pastor no les está checando, pero tenemos que hacerlo. Tiene que hacer por amor al Señor. Hermanos, tenemos amigos que no son creyentes. Tenemos familiares que no son creyentes. Tenemos personas que nos llevan el agua, el gas, alguna cosa a nuestra casa, que no son creyentes y podemos compartir la palabra. ¿Hay hermanos que están enfermos? Sí, hay que visitarlos. Hay que venir a la oración, hermanos, también es un trabajo digno del Señor y debemos de dedicarnos a la oración. Por eso tenemos que venir al culto de oración. Es trabajo espiritual y vale la pena. Y como leímos en 1 Corintios 15, dice el Señor que aquí 15:58, que el trabajo del Señor no es en vano. Carlos Spurgeon, el mejor predicador del siglo XVIII, decía o hacía notar que cada lunes en su iglesia él tenía 1,200 hermanos orando para que él pudiera predicar bien. 1,200 hermanos, fíjese bien, orando el día lunes. Entonces tenemos que venir a la oración porque es también un trabajo y es un trabajo espiritual y no es en vano. No piense usted que venir a la oración o servir al Señor es perder el tiempo. He escuchado tristemente comentarios negativos que a veces se dice, ay, las hermanas van a visitar y nada más se van a perder el tiempo. No es perder el tiempo cuando van a visitar. Porque es hacer la obra de Dios y el trabajo de Dios no es en vano. Tarde o temprano vamos a recibir las recompensas, hermanos. 2 Corintios 5:10 dice que allá arriba el Señor en el tribunal de Cristo va a dar a cada uno según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así es que es mejor servir a nuestro Dios, hermano. El venir a la casa de Dios y poder servirle en alguna área, en algún ministerio, como le llaman en algunas iglesias, en algún ministerio, eso es importante y de bendición. Por eso tenemos que dedicar a eso. Volvamos otra vez a recordar las palabras del Señor Jesús. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que lleva a vida eterna. También tenemos que dedicarnos a las cosas espirituales. Entonces, la ocupación del Hijo de Dios es doble. La ocupación del Hijo de Dios tiene que tener un trabajo secular, pero también tiene que tener un trabajo espiritual. La pregunta de los 64,000 de esta mañana sería, ¿cuál es mi trabajo espiritual? ¿O tengo trabajo espiritual?
O tal vez podría ser también, estoy huyendo del trabajo espiritual, como en el caso de Jonás. Porque Dios nos manda a hacer algo y a veces huimos. A veces no queremos. A veces simplemente decimos, no, pues por eso está el pastor, o por eso están los misioneros, o por eso están los diáconos que se encargan de esto. No, este es algo también de nosotros, ¿sí? Así como el Señor nos manda a tener un trabajo secular, también nos manda a trabajar para su honra y su gloria, ¿sí? Y es importante esto. Ahora, pensemos en el rey David. Pensemos en el rey David. ¿Cuál era el trabajo del rey David? Pues gobernar su pueblo. Él era el rey. Ahora, ¿tenía trabajo espiritual? Claro que sí. Veamos los salmos. Los 75 salmos que tenemos en la Biblia, hermanos, mencionan el tiempo que él dedicaba para estar con el Señor y para poder proclamarle. Entonces, qué bendición, hermanos, de este hombre tan sabio, tan consagrado, que sí, tenía sus errores, tenía sus pecados, tenía sus cosas que no eran correctas, pero era un hombre que buscaba a Dios y le estaba sirviendo de una manera así muy tremenda, ¿sí? Llegó a tal grado el rey David a decir, no ofreceré sacrificio al Señor que no me cueste nada. Fíjense bien, no ofreceré sacrificio que no me cueste nada. Hermanos, ¿es fácil venir a la reunión de oración cuando toda una semana de trabajo y de ajetreo? Pues no, porque tal vez usted ya está cansado, usted ya está deseando mejor quedarse tirado en su sillón para ver el Netflix y poder descansar de una semana de trabajo. Y eso de venir a la oración, no, qué pesado venir a la oración. Pero hermanos, cuando viene la reunión de oración se llena, voy a usar esta palabra, se energetiza y entonces sale gozoso y feliz. ¿Por qué? Porque le está dando el lugar a Dios. Por eso tenemos que servirle. Porque eso nos renueva, nos anima, nos fortalece. ¿En qué le ayuda a usted ver una película de guerra? Pues lo hace más como Trump. Bueno, perdón por Trump, ¿verdad? Nos hace más aguerridos. ¿De qué le sirve a usted estar viendo noticias negativas? Pues lo hace más agresivo. Llega usted al metro y nada más lo tocan y empieza a codear. Pues no, eso no. En cambio, si venimos a las cosas espirituales, Dios nos va fortaleciendo y llegamos a crecer a la imagen y estatura del varón perfecto que es Cristo. Entonces crecemos espiritualmente, tenemos que darle lugar a nuestro Dios. Entonces, hermanos, para concluir, cada creyente, cada hijo de Dios, ya en la edad que le corresponde, debe tener su propio trabajo secular, porque así lo ordena el Señor y es su voluntad, porque es de bendición para nuestras vidas. Pero también debe tener un trabajo espiritual, debemos de participar. Si a usted le gusta hacer evangelismo, siga haciendo evangelismo. Si a usted le gusta hacer obra misionera, siga haciendo obra misionera. Si a usted le gusta enseñar a los niños, a los hermanos, siga enseñando. Esto es importante, esto nos edifica. Es trabajo espiritual y Dios bendice. Así como recibimos cierto salario por nuestro trabajo secular, pues también Dios nos bendice abundantemente de muchas maneras. Porque Dios no nos va a dejar sin paga. Dios paga abundantemente de muchas maneras. Así es que tenemos que darle lugar a nuestro Dios. Hermanos, así es que animémonos en este año. Estamos comenzando ya este año, hermanos. Ya vamos para el tercer domingo. Propongámonos en nuestro corazón en este año servirle en alguna área, en algún ministerio dentro de la obra de nuestro Dios. ¿Sí? Tenemos acá en nuestra iglesia, hermanos, diferentes comisiones, diferentes hermanos que están en el liderazgo, algunos en el evangelismo, otros en la obra misionera, otros en la oración, otros en la enseñanza, etc. Acérquese y dígale, hermano, yo quiero participar, yo quiero estar ahí. Pues va a ver cómo Dios le va a ayudar y le va a fortalecer, le va a bendecir y además va a ser de mucha bendición para la iglesia. Así es que, hermanos, tomemos en cuenta esto. Tenemos como creyentes una ocupación, y mejor dicho, una doble ocupación. El trabajo secular, pero también el trabajo para nuestro Dios. Así es que animémonos. No nos quedemos en casita, hermanos. No nos quedemos en casita. Cuando hay reunión, cuando hay actividad,
cuando hay la oportunidad de servir a nuestro Dios, hagámoslo y vamos a ver, hermanos, cómo Dios hace cosas grandes y maravillosas en nuestras vidas. Otra vez, el texto del Señor Jesús. Juan capítulo 6, versículo 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que lleva a vida eterna. Trabajemos para nuestro Dios y vamos a ver grandes bendiciones en nuestras vidas. ¿Lo podemos hacer, hermanos? ¿Creen que podemos hacerlo? A ver, hermanos, ¿creen que lo podemos hacer, sí o no? Claro que sí, hermanos, claro que sí. Así es que animémonos, ¿sí? El día domingo tenemos muchas cosas que realizar en la iglesia, así es que apoyemos y participemos, ¿sí? Porque de veras que esto es de ánimo y de bendición en nuestras vidas. Pongámonos de pie, hermanos, y vamos a orar para darle gracias a nuestro Dios por su bendita palabra. Vamos a orar y quisiera pedir a nuestro hermano José Miguel que nos dirija en esta oración. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor.